Amigos de Latinoamérica y las buenas tardes desde España. Y en nombre de ICC Argentina, ICC México e ICC España, damos la bienvenida a los participantes a este taller sobre medición de emisiones. Este es el segundo taller que realizamos en el ciclo de 4 talleres dirigidos a pymes con el objetivo de apoyarlas y dotarlas de herramientas para incorporar la acción climática en su modelo de negocio. Este segundo taller tratará sobre la medición de emisiones. Dentro de unas semanas realizaremos un tercer taller sobre reducción de emisiones y en el mes de septiembre realizaremos otro taller sobre compensación de emisiones. Por lo tanto, hoy tenemos como moderador a Dani García, de una empresa española, Ecoterrae, que es una empresa adherida al SMI Climate Hub, que es este centro climático creado por ICC y otras entidades que se presentó en la Asamblea General de Naciones Unidas. Quien va a moderar este taller, en el que también tenemos a Vanessa Silveira como ponente, a Johnny Saire y a Ana López. Ecoterrae es una empresa española, como decía, que trabaja para materializar la sostenibilidad en la sociedad, actuando como aliado estratégico del sector público-privado. El objetivo de Ecoterrae es contribuir a activar cambios para hacer realidad organizaciones y modelos de sociedades sostenibles. Damos la bienvenida a Daniel García y sin más le cedo la palabra para que también presente a los demás expositores y se inicie este taller. Tengo que adelantar que durante el taller se van a proyectar una serie de preguntas y los participantes están invitados, es como una encuesta, y los participantes están invitados a contestar a todas ellas y a raíz luego, en función de todos los resultados, creo que entre los expositores se debatirán y podrán darles respuestas a las preguntas y a la encuesta. O sea que, Dani, te dejo la palabra y muchísimas gracias por participar en el taller de hoy. Está silenciado. Ahora, ¿verdad? Que decía Mónica, muchas gracias. Gracias a vosotros por la invitación a participar en este interesante taller que me toca moderar hoy. Como decía, dentro de un ciclo de talleres, pues la verdad que con bastante interés. Darle la bienvenida a todos los participantes, desear que os encontréis todos bien, que es lo principal en estos momentos de incertidumbre y de pandemia, que parece que ya vamos saliendo. Me presento, buenas tardes desde España, buenos días para los que estáis en Latinoamérica. Mi nombre es Daniel García, soy el fundador y director general de Ecoterrae. Como bien ha dicho Mónica, somos una empresa que ofrece servicios estratégicos especializados en sostenibilidad y cambio climático. Y llevamos casi 10 años operando en este mercado con una experiencia basada en la capacidad técnica del equipo de trabajo que forma nuestra compañía. Como decía, seré el moderador durante la jornada de hoy de este taller, donde van a participar 3 compañeras de distintos sectores y localizaciones, que procedo a pedirles que se presenten. Ellas son... yo voy a nombrar únicamente su nombre y ellas pues que se presenten un poquito sobre su empresa y el área de conocimiento. Ellas son Vanessa Silveira de Aliática, ella es la directora global de sostenibilidad y atención al usuario. Después tenemos también a Johnny Saire, que es asesora miembro de la Comisión de Ambiente y Energía de ICC en Argentina. Y por último, Ana López, que es la fundadora, líder estratégico y de implementación de la compañía Climate Scale aquí en España. Os pediría por favor a Vanessa, Johnny y Ana que en este orden os presentaréis, por favor. Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días a todos, buenas tardes quienes estén por donde está Daniel. Muchas gracias a ICC por la invitación y muchas gracias a ustedes que se toman el tiempo de escucharnos. Como dijo Daniel, me toca la afortunada responsabilidad de ser directora global de sostenibilidad.
social y ambiental y atención al usuario de Aleática. Rápidamente, Aleática es una empresa operadora pura de infraestructura de movilidad. Tenemos presencia en 6 países: España, Italia, México, Chile, Colombia y Perú. Tenemos 20 unidades de negocio distribuidas en estos 6 países, sobre todo carreteras, vías urbanas, 3 puertos y participación en un aeropuerto y en un tren ligero. Así es que esa es Aleática en principio. Gracias a todos. Bien. Buen día, mi nombre es Johnny Zaire, soy de profesión contadora y bueno, representando a lo que es ICC Argentina en este tema, digamos, de lo que se viene, digamos, de alguna manera promoviendo a la PYME, ¿no? Porque mi área de especialización es, yo de alguna manera asesoro y trabajo con muchas pymes, conozco la problemática de la PYME y de alguna manera presto mi colaboración en estos aspectos porque, digamos, son temas que las pymes, digamos, deben tomar por lo menos conocimientos de ahora, lo que va a ir, ¿no?, de acá a unos años. Agradeciendo también la participación, veo el interés que presta estos temas y bueno, esperamos poder cubrir las expectativas, ¿sí? Hola, buenas tardes y buenos días. Mi nombre es Ana López. Yo tengo una experiencia durante muchos años de investigación en cambio climático y hace aproximadamente 1 año y medio fundé con un colega una spin-off de una compañía española que se llama Vortex, que hace estudios de análisis de recurso eólico para la industria eólica. Y Climate Scale, como les decía, es un spin-off de Vortex, y el objetivo de Climate Scale es el de proveer de información, datos y asesoría técnica para hacer el análisis de impactos de cambio climático, de riesgos de cambio climático y de todo lo que sea manejos de riesgos físicos del cambio climático. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a las 3 por vuestra presentación. Vamos a pasar ahora a la parte expositiva del taller, donde cada uno de los ponentes haremos una breve presentación de las áreas más relevantes para el cálculo de la huella de carbono y de medición de emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero, que es lo que nos ocupa hoy. Me gustaría comentar que tras esta parte expositiva plantearemos un breve debate sobre los asuntos más interesantes que se deben de tener en cuenta a la hora de realizar un inventario de emisiones en las pymes, y finalizaremos respondiendo a las preguntas y consultas que los asistentes al taller pues, puedan tener o les vayan surgiendo durante nuestras intervenciones. Para lo cual les invito a utilizar el chat de la reunión y dejar sus consultas si quieren al final o cuando se vayan produciendo. Bien, bueno, mis compañeras en esta sesión amablemente me han concedido el primer turno de palabra, así que bueno, voy a proceder a comenzar la exposición con una introducción a este concepto de medición de emisiones de gases de efecto invernadero de huella de carbono. Vamos a ver. Sí me confirmáis, ¿verdad? Que podéis ver mi pantalla. Sí. Bien. Bueno, permitidme una breve introducción. Como ya he dicho, nuestra empresa Ecoterrae está basada en España, especializada en el desarrollo de consultoría estratégica en las áreas de sostenibilidad y cambio climático. Desde 2012 venimos trabajando en diversos proyectos relacionados con la medición de emisiones de gases de efecto invernadero en distintos sectores, como pueden ser el agua, la energía, transporte, la construcción, residuos, textil, etcétera, ¿no? En el ámbito municipal, pues desarrollamos también planes de acción para el clima y la energía, donde acompañamos a ciudades en la determinación de sus emisiones y en el diseño de planes para mitigar estas emisiones de gases de efecto invernadero.
Y bueno, desde nuestros inicios, la gestión del mercado de carbono, acompañando a nuestros clientes para poner en valor la reducción de estas emisiones, generando créditos o bonos de carbono que permitan una financiación adicional a estos proyectos, ¿no? Ahí tenéis algunos números, creo que las presentaciones las vamos a poder compartir, así que no me detengo mucho más aquí. Me gusta siempre empezar con algo que nos permita enfocar y remarcar, ¿no?, el gran reto que todos conocemos y al que nos enfrentamos, ¿no? Salpico esta presentación, el inicio, con una serie de titulares sobre cambio climático, ¿no? Aquí veis algunos, en la siguiente presentación podéis ver otros. Y bueno, todos los días, como sabemos en los medios y en prensa, podemos escuchar los avances, cada vez más las vulnerabilidades a las que nos enfrentamos. ¿Hay algún micro por ahí abierto? Ya. Y bueno, solo remarcar que me gusta poner de manifiesto tres cosas, ¿no? Por un lado, el grave problema que debemos afrontar, puesto que hablamos en última instancia de la habitabilidad del planeta Tierra, que es nuestra casa común de todos. En un segundo lugar, la urgencia de pasar a la acción. No es hora ya de estar pues discutiendo o comentando acerca del problema, sino que requiere tomar soluciones y soluciones urgentes. Y por último, la afectación general, ¿no? Afectación general sobre todas las personas, todos los seres vivos, que el cambio climático pues, nos va a traer en el futuro pues, reciente, ¿no?, el futuro próximo. Asimismo, en esta ilustración, pues bueno, resumo algunas de las consecuencias más importantes. Como digo, creo que es importante tener en mente de qué estamos hablando, ¿no?, y cuáles son estos retos que debemos abordar en los próximos años. Por nombrar algunos, pues el descenso de la productividad en cultivos, el empeoramiento del acceso al agua potable como consecuencia del aumento de temperaturas, la propagación de enfermedades, ¿no?, que también se verán afectadas según todos los informes. Bueno, ahí tenéis otras cuantas, creo que son todas importantes y de especial interés para prestar atención. Bueno, ¿y cómo nos estamos enfrentando a este gran reto, ¿no? ¿Qué estamos haciendo como humanidad? ¿Qué estamos haciendo desde los niveles más supranacionales, nacionales, internacionales, etcétera, ¿no? Pues a niveles internacionales sabemos que se han alcanzado acuerdos, ¿no?, y consensos para tratar de controlar y reducir las emisiones de los países. Y los dirigentes de los países, a su vez, pues están trasladando a sus ciudadanos y a las empresas los compromisos acordados, ¿no? En esta imagen podéis observar los puntos más importantes del Acuerdo de París, que es el acuerdo alcanzado y el que actualmente rige la agenda climática al menos hasta 2030. Y aquí hablaríamos pues, de mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Ese sería el objetivo, con un deseo de intentar no llegar al 1,5 grados centígrados, alcanzar una neutralidad climática, refiriéndonos como tal a un equilibrio entre emisiones y absorciones para el año 2050, y desarrollar... Se ha silenciado. ¿Me escucháis? Sí, ya te escuchamos. ¿Qué me ha salido ahí? Vale. Digo, tratar de desarrollar estos planes de acción a nivel nacional, ¿no? Digamos que estos acuerdos bajen desde un ámbito internacional a un marco legislativo nacional. Bien, nosotros como empresa, ¿no? ¿Por dónde comenzar? Estamos aquí en una reunión de pymes. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos afrontar esta lucha contra el cambio climático desde nuestra empresa, desde nuestras organizaciones?
un poco lo que viene a responder este taller, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y cómo hacerlo, ¿no? Pues yo pienso que la huella de carbono, el inventario de nuestras emisiones, quizás sea la forma más sencilla y práctica para responder a estas cuestiones y a este gran reto, ¿no? Puesto que nos permite conocer en primera instancia nuestra aportación al calentamiento global con mediciones de las emisiones generadas por nuestra actividad. En esta diapositiva pues tienen ustedes la definición exacta de huella de carbono. La podéis ahí, la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos directa o indirectamente por un producto, servicio o organización. Y es importante señalar que toda huella de carbono que se calcula se expresa en la misma unidad, ¿no? Que es la tonelada de CO2. Lo que nos va a permitir compararnos y evaluar nuestra contribución de emisiones de gases de efecto invernadero a la par que trazar una senda de descarbonización, donde podamos ir alcanzando objetivos. Vamos a poder tener un control de nuestras emisiones y trabajar en un plan de reducción, aumentando la eficiencia y, por tanto, reduciendo costes. ¿Y qué beneficios, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que podemos tener a la hora de medir esta huella de carbono? Bueno, ya lo hemos hablado algunas, ¿no? Reducir los costes operativos de nuestras empresas, aumentando la eficiencia, satisfacer exigencias del mercado en cuanto a descarbonización, tanto de clientes como de consumidores. En algunos países cada vez más se está apoyando el cálculo de huella de carbono a través de la contratación pública verde, incluyendo criterios de sostenibilidad en los pliegos públicos, influir en nuestra cadena de suministro para que nuestros propios proveedores también tengan su objetivo de descarbonización. Y después, pues, en última instancia, tener también una herramienta de comunicación y de marketing a la hora de demostrar nuestro compromiso de responsabilidad ambiental y social de cara a nuestros grupos de interés, ¿no? Rápidamente traigo un extracto de la recientemente ley aprobada de cambio climático en España y transición energética. Es una ley que se aprueba el mes pasado, 20 de mayo, donde, como ven, se regula el cálculo y la publicación de la huella de carbono para determinadas empresas, las cuales deberán contar con un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, ya hay una ley en España que nos está obligando a tener esto en cuenta, este inventario de emisiones, además de establecer un objetivo de reducción a 5 años, concretando con qué medidas se va a contar para alcanzar este objetivo de reducción. También habla de compensación de emisiones, en este caso de una manera voluntaria. Y por último nombra el registro de huella de carbono, que es un registro que está operativo desde mayo de 2014 y sobre el que les comento brevemente algunas de sus características, ¿no? Muy brevemente, he traído aquí la web del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, donde se inserta el registro de huella de carbono. Este registro consta de 3 apartados. Un primer apartado donde las empresas inscriben su huella de carbono. Un segundo apartado donde se registran proyectos de absorción de emisiones, es decir, proyectos forestales que reducen emisiones de CO2 de la atmósfera. Y un último apartado, un tercer apartado, donde se produce la compensación de emisiones entre el registro de huellas de carbono y de proyectos de compensación. Aquí podéis ver algunos datos del registro, algunos datos actuales. El registro, como decía, lleva en funcionamiento desde 2014. Hasta la fecha, el 31 de diciembre del 20, se han recibido 3.600 solicitudes de inscripción en la sección de huella de carbono. Y desde su inicio, el número de solicitudes se ha incrementado año a año, habiéndose incrementado en el 2020 pues más de un 36% respecto a 2019. Como veis, son unas curvas ascendentes y con una cada vez más pendientes ascendientes, de manera que vayan pasando los años, ¿no? Bueno, es una breve reseña sobre, digamos, la gestión de la huella de carbono en España, ¿no? Y también muestra un poco la evolución
de cómo las empresas están tratando de incorporar este inventario de emisiones a su organización. Bien, en las presentaciones que me van a suceder entrarán más en detalle. Yo solo voy a nombrar rápidamente qué es lo que se mide cuando hablamos de huella de carbono, cuáles son estas mediciones de emisiones de las que estamos hablando. Fundamentalmente son los 6 gases de efecto invernadero que pueden generarse en la organización debido a su actividad, tanto a la prestación de un servicio como a la fabricación o manufactura de productos, ya sean de carácter emisiones directas, como el consumo de combustibles fósiles, donde vemos ahí alcance 1, ya sean emisiones indirectas, alcance 2 principalmente sería el consumo de electricidad, y por último el alcance 3, que son aquellas sobre las que la organización no tiene un control directo, ¿no?, de estas emisiones. Estamos hablando de viajes de empleados, viajes de negocios, adquisición de suministros, disposición de los residuos, etc. Este alcance 3 hasta ahora siempre ha sido un alcance pues, más o menos voluntario, pero que en algunas organizaciones puede ser relevante, ¿no? Y aunque la organización no tenga el control, deberíamos de tenerlo en cuenta a la hora de analizar, digamos, el abordar este inventario, ¿no? Dejo aquí algunas definiciones básicas que nos van a servir para las presentaciones posteriores para ir definiendo este esquema de medición de emisiones. Hablo de datos de actividad como el parámetro que define el nivel de actividad generadora de emisiones. Estaríamos hablando de litros de combustible, kilovatios de electricidad, etcétera. El factor de emisión, que es este factor que nos va a traducir el dato de actividad a, digamos, a la moneda común, que son las toneladas o los kilogramos de CO2. Y después este potencial de calentamiento atmosférico, que es, digamos, también el parámetro que relaciona cada uno de los gases de efecto invernadero con el CO2 como base, ¿no?, que hemos hablado de cálculo común. Voy acabando. Estos son los pasos muy sencillos y más básicos que podemos dar a la hora de calcular la huella de carbono en una organización. La huella de carbono, medición de emisiones, se establece para un año base concreto. Habitualmente se realiza, si es la primera vez que se realiza el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero, sobre el último año más actual del que se dispongan datos. En este caso sería el año 2020, si así se tiene. Se genera un mapa de procesos de la organización donde queden bien visibles cuáles son las fuentes de emisión más importantes, como decía, definiendo también los límites y los alcances que hemos hablado antes, alcance 1, 2 y 3, dentro de la organización. Se recopilan estos datos de actividad, dependiendo del alcance de las emisiones, para después realizar los cálculos. Trasladar todo a CO2, a toneladas de CO2, y siempre va a ser determinante, y así nos lo indican los distintos estándares que se pueden utilizar, redactar o tener en marcha un plan de reducción de emisiones, ¿no?, que podamos implementar. Porque, bueno, es importante la medición, pero también, como veremos más adelante, y es objeto de los próximos talleres, ¿no?, la reducción de estas emisiones, ¿no? Por último ya, comentaros brevemente sobre los estándares que están actualmente más en boga. Fundamentalmente los dos primeros, el GHG Protocol y la ISO 14064, también la PAS 2060, son estándares con bastante recorrido. El que quizá menos recorrido tenga sea el estándar de ISO. Y bueno, son estándares reconocidos internacionalmente y donde los procedimientos de acreditación funcionan muy bien a través de entidades certificadas que nos pueden verificar este cálculo. ¿De acuerdo? Pues quiero simplemente acabar con esta frase que todos conocemos, ¿no? No podemos mejorar aquello que no medimos.
Con lo cual, la huella de carbono pues, sería este primer paso, ¿no? Para andar esta senda hacia la descarbonización de nuestras organizaciones. Y nada, invitar a todos a que os unáis a este camino en el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero de vuestras organizaciones. Aquí tenéis mis datos para cualquier necesidad. Bueno, después de esta presentación que ha tratado un poco de introducir el concepto de huella de carbono y cuáles son los aspectos pues, más relevantes que debemos tener en cuenta, voy a dar paso a Vanessa Silveira de La Garza, que ya se ha presentado anteriormente, para que exponga un poco este proceso que están llevando en Aleática y la estrategia, ¿no?, seguida en las cadenas de suministro y en el concepto de proveedor verde. Vanessa, cuando quieras. Buenos días otra vez a todos. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por este muy completo e integral panorama de medición de huella de carbono. Decir, desde mi punto de vista y desde la experiencia que hemos tenido en Aleática, la Dirección Global de Sostenibilidad se abrió en enero de 2019, aunque ya teníamos, por supuesto, actividades de responsabilidad corporativa, ambientales y sociales. Pero esto para decir que desde mi perspectiva y desde la experiencia que tengo en Aleática y que tenemos como empresa, este es un camino, ¿no? Y hay que ser conscientes de ello, porque a veces como empresa, o a mí me ha pasado en la responsabilidad que tengo en Aleática, hemos querido como avanzar muy rápido, lograr cosas muy rápido, y no es tan fácil, ¿no? Es decir, me importa decir, porque este es un taller enfocado a la práctica y a cómo como empresas y sobre todo pequeñas y medianas empresas podemos o pueden entrarle a este tema. Y primero decir que es un tema técnico, ¿no? Sin duda que es un tema técnico, es un tema por supuesto que tiene que ver con lo que nosotros como personas y como empresas queremos hacer a favor del planeta y por lo tanto a favor de nosotros, ¿cierto? Eso de entrada, es una intención y es un trabajo de conciencia ambiental y de cuidado del planeta y de los seres vivos que habitamos este planeta. En principio es un tema de conciencia. Al mismo tiempo es de entrada saber que es un tema técnico y que por lo tanto en nuestra empresa tendremos que tener contratado a alguien que sepa muy bien de estos temas, ¿no? Que sepa guiarnos en este camino, que sepa iniciar el camino y que también sepa del negocio. Este tema, si bien forma parte de esta intención y de esta conciencia ambiental y al mismo tiempo es un tema técnico, es un tema que tiene implicaciones de negocio. Tiene implicaciones de decisión de inversión, de decisión de gasto, de decisión de costos, y de decisión a lo mejor en términos de costo de oportunidad, a qué le voy a dedicar recursos, a qué no le voy a dedicar recursos, o voy a distribuir mis recursos para poder atender distintas cosas al mismo tiempo. Asimismo, tiene un impacto, entrar a este tema tiene un impacto y tiene una repercusión estratégica. Y aquí vienen un poco los incentivos, más allá de la conciencia y de la intención de abonar al cuidado del medio ambiente. Aquí vienen los incentivos como negocio, que al mismo tiempo nos van a ayudar a la sostenibilidad del negocio, ¿cierto? Atender los temas de sostenibilidad social y ambiental hoy en día es visto como un aspecto estratégico de la empresa, como un eje transversal que toca a todas las áreas, involucra a todas las áreas no financieras, sobre todo en el hacer, pero también financiera, por el tema de finanzas sustentables que cada vez es más relevante hoy en día. ¿Y cuáles son esos incentivos? Como empresa, hoy en día, las instituciones bancarias y financieras valorizan mucho más a las empresas que le han entrado a este tema de cambio climático y la medición de emisiones es el inicio de ese camino. Entonces, es muy importante saber que hoy en día, en el medio financiero, las empresas que tienen ya incorporado en su estrategia la medición de emisiones, un plan de reducción de emisiones
objetivos de reducción de emisiones establecidos con base en metodología y que llevan a cabo acciones y medidas de mitigación y adaptación ante efectos de cambio climático, tienen una mayor probabilidad de tener acceso a créditos y a instrumentos financieros versus otras empresas que no tengan estas estrategias instaladas en su estrategia de negocio. Esto es muy importante saberlo porque no es necesario tener todo el plan y toda la estrategia y todos los proyectos de acciones ya instalados, pero sí es necesario ya estar entrando en este camino e iniciándolo. Y en el momento en que como empresa queramos acceder a ciertos créditos e instrumentos financieros, podemos mostrar lo que estamos empezando a hacer y hacer saber los siguientes pasos. Eso me importa mucho que lo podamos como dejar muy asentado, porque estos vehículos financieros y crediticios para todas las empresas son fundamentales. Entonces, abordar esta agenda ambiental y tenerla imbuida en la estrategia de negocio es fundamental y crucial. Ahora, una recomendación también, y repito, desde mi experiencia, desde mi punto de vista y desde el camino que hemos transitado en Aliática hasta ahora, la capacitación es fundamental. Es muy importante que nosotros como empresas, aunque no seamos especialistas en el tema y aunque podamos y decidamos contratar a un experto en sostenibilidad ambiental, estemos enterados y tengamos los conocimientos necesarios e indispensables para que cuando el especialista nos presente cuál es el plan, nosotros sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Siempre, ya lo sabemos, delegar es importantísimo, que todos los miembros en la organización y en la empresa desarrollen capacidades y hay especialistas, pero es importante que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de evaluación de riesgos ante efectos del cambio climático, empezando por la medición de huella de carbono. Capacitarse. Y en ese sentido, ¿de qué hablo? ¿Y cuál podría ser una guía importante para capacitarnos? Creo que, y yo estoy hablando aquí de los mínimos indispensables y recomendables, porque también los considero idóneos, al mismo tiempo que mínimos indispensables. Creo que es importante estar adheridos a Pacto Mundial, hacer la inversión de estar adheridos a Pacto Mundial y a cámaras empresariales como International Chamber of Commerce, porque por una parte Pacto Mundial, como saben, implica estos 10 principios de comportamiento empresarial que tienen que ver con derechos humanos, cambio climático, control de la corrupción. Al mismo tiempo, impulsa la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y esta es una manera de capacitarnos y de estar enterados hacia dónde se está moviendo la agenda internacional en materia ambiental y social. Y al mismo tiempo ser parte, por ejemplo, de International Chamber of Commerce, nos acerca a herramientas y a conocimientos que por lo menos desde mi perspectiva, desde mi experiencia en Aliática, no es fácil conocer y estar enterado de ellos si no es a través de una cámara sólida como esta a nivel internacional. Y por supuesto sus cámaras empresariales y sectoriales a nivel nacional o local, ¿no? Creo que esa es una forma de inversión también como empresa para estar muy enterado de por dónde va la agenda ambiental y de qué están haciendo otras empresas y poder encontrar aliados. Me parece que las grandes empresas tenemos un rol muy importante con las pequeñas y medianas empresas de ayudarles y apoyarles a lograr sus objetivos, como son tener un plan y una estrategia de mitigación y de adaptación ante efectos de cambio climático. Es importante también para mí transmitirles que este tema de medición de huella de carbono, de gases de efecto invernadero, es un tema técnico y, como dije hace un momento, y al cual hay que aplicar metodología, ¿no? Es basado en metodología. Creo que Ana nos va a hablar de eso, que es experta en el tema, en este nivel técnico, por supuesto, pero es muy importante saber que este tema hay que abordarlo con metodología. En Aliática hemos adoptado la metodología de Science Based Targets, SBT,
que promueve Pacto Mundial, y estamos adheridos a Pacto Mundial. Gracias a Pacto Mundial supimos de esta metodología, y bueno, en la medición de huella de carbono, para poder hacer un plan de reducción de emisiones y establecer los objetivos de reducción de emisiones a 2030, hemos usado estamos usando esta metodología. Como decía, en estos 2 últimos minutitos que me quedan, en Aleática, bueno, pues hemos iniciado este camino en 2019, y ahí me voy a permitir compartir rápidamente estas dos, rápido pongo aquí está. Este es el camino y cómo lo iniciamos, ¿no? En 2019 establecimos el protocolo de emisiones de carbono de Aleática. Establece la gobernanza y las metodologías de gestión y comunicación de las emisiones de gases de efecto invernadero resultantes de nuestras actividades. Este protocolo lo hicimos con base en los requisitos y estándares internacionales de GHG Protocol, la ISO 14064 a la que hizo alusión Daniel, y la 14069, y los estándares de Global Reporting Initiative. En este documento establecemos los principios básicos para la contabilidad y el reporte de emisiones GEI. Como bien dijo Daniel en estos pasos, bueno, este documento establece el alcance del inventario de gases de efecto invernadero Aleática, definimos el año base y las responsabilidades por área y por todos los involucrados en la medición de emisiones. Hay que también, en nuestro camino, hicimos la identificación de las fuentes de emisiones para el alcance 1, que explicó Daniel, que son emisiones directas. En nuestro caso, bueno, son consumos de combustibles, gas LP, gasolina, diésel, etc. En el alcance 2, emisiones indirectas, es consumo de electricidad. Y en el alcance 3, emisiones indirectas, son datos de viaje de negocios, traslado de los puestos de trabajo, uso de autopistas y uso de puertos por parte de nuestros usuarios. Es importante también mencionarles que en nuestro camino hacemos la gestión de información, que es crucial. Contamos con una base de datos en Business Intelligence, en donde subimos los indicadores ambientales con datos de consumos para la alimentación de la herramienta de cálculo, y así aseguramos la calidad de la información. En la metodología de cálculo, que también, como les dice, este camino, se desarrolló una herramienta automatizada para el cálculo de GEI de acuerdo a las necesidades de reporte de Aleática, es decir, la calculadora ambiental, que incluye los factores de emisión a los que hizo alusión Daniel. Y bueno, más adelante les platico, pero iniciamos el diagnóstico de cambio climático para el eje de mitigación, en donde la piedra de toque es la medición de emisiones. Y ese es, en resumen, el camino que ha recorrido Aleática y en donde estamos ahora, para podernos mover hacia 2030 con base en objetivos de reducción de emisiones por unidad de negocio. Pero me importa mucho recordar la parte estratégica y los incentivos y las motivaciones como negocio para ustedes como pequeñas y medianas empresas. Gracias. Vanessa, muchas gracias por la presentación y por los avances que Aleática está haciendo en temas de sostenibilidad y de medición de emisiones. Pasamos a Johnny Saire para exponer el tema de políticas y cómo por el COVID se ha visto afectada esta reducción de emisiones. Por favor, Johnny. Sí, adelante. Estaba muteada. Ahora, Bueno, Johnny, sí, se te escucha bien. bien. Siguiendo con este tema, digamos, en mi caso, lo que me toca exponer es los temas, digamos, ¿qué se logró, no? Voy a partir, digamos, con esto que hizo también referencia Daniel, con el tema de lo que es el Acuerdo de París, cuál fue el efecto, por ejemplo, de la pandemia, ¿no? De lo que nos ha pasado, cómo reducir las emisiones, cuáles son los inconvenientes para la medición y sus beneficios, ¿no? He tratado de alguna manera de darle un enfoque simple para que se entienda, digamos, qué es, hacia dónde, digamos, estamos dirigiéndonos cuando hablamos del tema de emisiones.
Entonces, partiendo con el primer punto, ¿no? ¿Qué se logró con el Acuerdo de París, ¿no? Sabemos que en diciembre de 2015, con la firma del Acuerdo de París, se logró un pacto histórico en la lucha contra el ambiente climático para intensificar sobre todo las acciones e inversiones, ¿no? Destinadas a construir un futuro, digamos, más sostenible con bajas emisiones. Ahí también se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible con el fin de involucrar tanto a los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las personas. Y dentro de estos 17 objetivos también se estableció el objetivo 13 que habla sobre acción por el clima, a fin de adoptar, digamos, estas medidas urgentes, ¿no? Para combatir el cambio climático y sus efectos, ¿no? Los países, digamos, que firmaron el acuerdo se comprometieron a limitar este aumento, ¿no? En la baja de las temperaturas que debía llegar a 2 grados. ¿Qué ha pasado desde el 2015 a hoy? Las estadísticas oficiales confirman que no han bajado, digamos, las emisiones de CO2 durante los últimos años, exceptuando, por ejemplo, los meses del confinamiento, debido a la caída drástica, ¿no? Que se dio en la actividad en muchos países debido a la pandemia. Y es ahí, en función de la pandemia, que, digamos, voy a hablar un poquito de lo que es, cuál fue el efecto de la pandemia, ¿no? La pandemia se presentó dentro de todo como un proceso catalizador en el mejoramiento, ¿no? Del ambiente y del clima global. Se dice también que es una faceta esperanzadora, ¿no? Aunque cuando se levanten, el tema está cuando se levanten las medidas que de hecho en muchos países se están realizando, este confinamiento, la contaminación va a volver y quizá con efectos que podrían ser mucho más grandes, ¿no? Por tomar algunas estadísticas de los que han publicado emisiones, por ejemplo, entre los países a nivel mundial, por ejemplo, ¿no? Entre los países que se han publicado datos, ¿no? Por ejemplo, acá vemos a nivel mundial qué ha pasado. Por ejemplo, vemos que España registra la mayor caída de emisiones, ¿no? Comparando con el 2019. Vemos el resto de los países y vemos como China, por ejemplo, que solamente disminuyó un 0,5. También vemos que por el efecto de la cuarentena se ha hallado, digamos, una mejora en la calidad del aire, por ejemplo, en una encuesta que hizo Statista en Latinoamérica. ¿Por qué? Debido a la reducción del tráfico vehicular, ¿no? Y el freno de la actividad industrial, que prácticamente son los responsables de la mayor parte de emisiones, ¿no? Contaminantes en la atmósfera. Se ha detectado entonces una mejora en la calidad del aire en las grandes, en este caso en las grandes ciudades de Latinoamérica. Ahora, ¿por qué reducir las emisiones? ¿Por qué? Porque vamos a decir, repercute gravemente, por ejemplo, en la agricultura, en la seguridad alimentaria, en el abastecimiento del agua, la salud pública, la calidad de vida y de todo el ecosistema, ¿no? Ahora, yo acá les traigo ¿cómo se podría reducir? Antes de empezar este esquemita que me pareció interesante mostrar para la exposición, primero que todos emitimos, todos de alguna manera emitimos estas emisiones, ¿no? Desarrollamos esto. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿y cómo podemos hacer, digamos, para reducir? Nosotros, por ejemplo, dice, si yo tengo un consumo eléctrico menor o cuidar el tema de los televisores, no dejar prendido, etc. O sea, de alguna manera para evitar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un consumo eléctrico. En el caso de la climatización también, a veces uno deja prendido, digamos, durante horas, digamos, y está haciendo un consumo de energía, ¿no? También el tema en el transporte sostenible, vemos cómo la industria de alguna manera ha ido cambiando, por ejemplo, ¿no? A lo que son los autos eléctricos. También está el tema del consumo responsable. Vemos cómo están cambiando los consumos porque a su vez también el público está pidiendo un alimento más sano y obviamente también estamos yendo hacia lo que es todo energías renovables a fin de cambiar, ¿no? También está el tema de la reducción en la reutilización de digamos, todo lo que es la basura, ¿no? Tratar de llevar a un reciclaje. Y por último, también tratar de conservar y potenciar estos sumideros forestales, ¿no? Lo que va a medir todo esto de alguna manera es la huella de carbono. Ahora, nosotros sabemos que hay industrias, por ejemplo, que producen artefactos eléctricos, ahí está la industria que produce los automóviles, la industria que produce los alimentos. ¿Qué es lo que tendría que hacer, digamos, estas industrias para poder mejorar, digamos, en su cadena de producción? Acá les traje un cuadrito, digo, nosotros sabemos en cualquier cadena de producción de cualquier industria, sea pequeña, mediana, grande,
Si vamos a los que producen, por ejemplo, alimentos, van a tener que comprar materia prima, ¿no? Esa materia prima va a entrar en un proceso de manufactura que va a insumir materiales, va a insumir energía, va a insumir gases en el caso de los hornos si tienen que utilizar, va a realizar distribución, por lo cual va a utilizar transporte, y después va a llegar al consumidor final. Nosotros como consumidores finales, ¿qué vamos a hacer después? ¿Qué hacemos con la basura? ¿No? Por eso también se está tratando de que esto, digamos, que sea, digamos, lineal, lo que nosotros muchas veces agarramos la basura y lo tiramos, tratar de hacer circular, ¿no? Eso es lo que se llama también economía circular. Pero ¿qué pasa? Si yo a la industria le pido que en todos sus procesos, de alguna manera, para emitir menos emisiones, va a tener que hacer, digamos, cambios, ¿no? Entonces, para la mayoría de las empresas, realizar estos cambios en estos procesos, con el fin, digamos, de reducir al mínimo las emisiones, son pasos que requieren fuertes inversiones e incentivos por parte de los gobiernos, ¿no? Por eso uno de los obstáculos a la hora de avanzar hacia la reducción, y más que nada, si empezamos a hablar en la PYME, por ejemplo, son altos los costos si nosotros van a tener que requerir, digamos, para modificar sus procesos, ¿no? Como hago mención de los estados, ¿no? Ahí, digamos, hacemos un llamado a los estados para apoyar estas iniciativas de medición y reducción en los sectores productivos, ¿no? Que puede ser considerado, por ejemplo, como un bien público, ¿no? Debido a que van a contribuir directamente a la reducción de emisiones y al desarrollo sustentable. Y por otro lado, van a servir también, digamos, como incentivo para comprometer a los empresarios con dichas políticas. Ahora, ¿qué inconvenientes también vemos a la hora de medir, ¿no? Recién, como por ejemplo hablaba Vanessa, Daniel, existen, digamos, metodologías, ¿no? Entonces, una importante dificultad cuando uno, digamos, que no tiene conocimiento del tema, dice, ¿con qué lo mido? ¿No? Entonces, hay a la hora de implementar estas iniciativas de cálculo de huella, digamos, hay ciertos, digamos, normas, pero no hay, digamos, no hay un estándar reconocido que sea único, ¿no? Uno tiene que buscar de acuerdo a la actividad, o a veces la propia industria le pone, digamos, su propia medición, ¿no? Trata de llegar. La dificultad también es de comparación entre empresas y sectores, lo cual confunde a veces a los productores como a los consumidores. Recién nombraron, por ejemplo, está la ISO 14064, después están los GH protocolo que van al alcance 1 y 2 o alcance 3. También están el PAS 2050, el Bilan Carbone o el PAS 2060, ¿no? Es decir, que para esto, de alguna manera, si hablamos a la PYME, hay que, digamos, capacitarlos, ¿no? Llegar al conocimiento de lo que va a medir y por qué usaría un método de otro, ¿no? Ahora, ¿cuáles serían los beneficios, digamos, para que uno pueda realizar la medición, que de hecho es importante, ¿no? Primero, esta transformación global, ¿no? A la que estamos, digamos, de alguna manera tratando de alcanzar para que sea un mundo sostenible, ¿no? Si bien conlleva costos, de acuerdo al tipo de industria que va a empezar a medir, también va a generar enormes oportunidades. Los países, por ejemplo, que están haciendo la transición a una ruta a la baja de emisiones de carbono, ven muchos beneficios que van más allá, digamos, solamente de pensar que voy a colaborar con la reducción del calentamiento global. La Organización Internacional del Trabajo, por ejemplo, dice que se van a crear nuevos empleos de trabajo debido a empleos de electricidad basado en lo que son, por ejemplo, energías renovables. La ONU también estima que se podrían generar, digamos, más empleos con la baja de emisiones de carbono para el 2030. Y por otro lado, movilizar, por ejemplo, a los consumidores, aumentar en ellos la confianza en las empresas, básicamente prestando, digamos, en la educación y no nos olvidemos que muchas industrias están cambiando de acuerdo a los requerimientos del consumidor, está, digamos, la nueva tendencia a lo sano y lo saludable. De hecho, por ejemplo, en la próxima COP26 que se va a desarrollar en noviembre, uno de los puntos que, digamos, que se va a tratar es de ir hacia la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Cómo es mi producto? ¿Qué es lo que voy a elaborar? Y va hacia la tendencia de esto de que de alguna manera podamos generar alimentos más sanos, ¿no? Bueno, esto es más o menos todo lo que en resumen traté de cumplir en el tiempo que tengo establecido y bueno, después si hay preguntas aclararemos algo. A ver si puedo salir.
Estupendo, Johnny. Muchísimas gracias. Ay, Johnny, Porque muy también bien. te has adecuado muy bien al tiempo que tenías. Damos paso a Ana y a su presentación, Ana López de Climate Scale, por favor. Sí, Ana, cuando quieras. Perdón, no encontraba como unmute. Ahora te escuchamos. Gracias. Ok. Bueno, yo les voy a hablar de la experiencia de Climate Scale, en cómo medimos, cómo iniciamos este proceso de medición de huella de carbono para eventualmente determinar objetivos de reducción mejor dicho, ¿no? para determinar los objetivos de reducción y después determinar cuál va a ser nuestro camino para alcanzar esos objetivos. Entonces, voy a discutir muy brevemente estas 4 preguntas: ¿por qué nos propusimos alcanzar emisiones cero? ¿Cómo es que hacemos el cálculo que incluimos en nuestra huella de carbono? ¿Cómo la calculamos? ¿Y cuáles son los desafíos y problemas que encontramos en el camino cuando encontramos problemas? Entonces, para empezar, vuelvo a repetir, lo que nosotros hacemos en Climate Scale es proveer datos y asesoría técnica para hacer análisis de los riesgos físicos de cambio climático. Entonces, nuestro trabajo, si miramos esta gráfica, estaría ubicado en la parte izquierda de la gráfica. Nos ocupamos de cómo ver riesgos de cambio climático asociados a cambios crónicos, como por ejemplo el aumento de la temperatura de la atmósfera, el aumento del nivel del mar, afectarán los bienes de las empresas o los ecosistemas en determinados lugares del planeta, y cómo diferentes eventos extremos, como por ejemplo inundaciones, huracanes, incendios, sequías, afectarán ecosistemas, sistemas naturales y en particular empresas y compañías en distintos lugares del planeta. Entonces, nuestro trabajo es ir del clima hacia el impacto, si quieren, el impacto del clima en la economía o en las empresas, y pensamos que, bueno, como se dice, traduciendo el inglés, poner el dinero donde uno pone las palabras, y decidimos que no podíamos hacer menos que pensar en cómo nosotros podríamos completar el círculo en reducir cómo impactamos nosotros y cualquier otra empresa, pero en particular en el caso de nosotros, cómo impactamos nosotros en el clima a través de cómo nuestras actividades impactan en el clima, en el sentido de que al producir emisiones se afecta el clima, cómo hacer para disminuir ese impacto. Entonces, esto ya lo vieron, hay 3 tipos de emisiones: alcance 1, 2 y 3, las que nos afectan a nosotros por el tipo de compañía que somos, son las de alcance 2, las emisiones directas relacionadas con el consumo de energía, y las emisiones de alcance 3, que en nuestro caso tienen que ver con teletrabajo, viajes de negocios, ir y venir al trabajo, y toda la parte de servidores y gastos, consumo de energía, y también la huella de carbono embebida en el tipo de herramientas que nosotros necesitamos para nuestro trabajo. Somos una empresa muy pequeña, y además de lo que sería software as a service, entonces no fabricamos, no hacemos manufactura. Nuestro herramienta de trabajo son computadoras, servidores, centros de datos, y la mayoría de nuestras actividades
además de que están listadas acá, además del consumo de electricidad y para iluminación, para los centros, para las computadoras y para calefacción. Otro tipo de actividades que hacemos tienen que ver con viajes de trabajo, con ir y venir a las oficinas, y bueno, y desde el comienzo de la pandemia con teletrabajo. Entonces, en ese sentido, yo creo que entiendo que es mucho más sencillo que en otros casos. ¿Cómo es que hacemos la contabilidad? Por llamarlo de alguna manera, usamos una herramienta Excel y también, como ya mencionó Daniel, el cálculo que hay que hacer es calcular cuál es la actividad. La actividad es el producto del factor de... la actividad multiplicada por el factor de emisiones de cada una de esas actividades da el consumo total de la cantidad total de emisiones de dióxido de carbono o de dióxido de carbono equivalente. En nuestro caso, como somos una pyme, una muy pequeña empresa con oficinas en Barcelona, Bruselas y Oxford. Por ejemplo, yo estoy basada en Oxford, pero trabajo desde mi casa, entonces hay una componente de acá, que pueden ver en esta rosca que aparece acá abajo, que tiene que ver con trabajo home working, trabajo desde el teletrabajo. Bueno, y lo que se ve acá es que el mayor consumo, por ejemplo, en el caso del teletrabajo, el consumo de energía relacionado con el teletrabajo puede ser neutro, es suficiente para hacerlo neutro en emisiones, es que la energía que se utiliza sea completamente verde, ¿no? Que sea verde, si es electricidad, proveniente de fuentes de energía renovables. La otra cosa que mencionó Dani es, bueno, hay que elegir, los pasos son elegir un año de base, estimar las emisiones durante ese año y después usar el año de base, las emisiones estimadas para ese año, para definir metas a alcanzar. Entonces, como nosotros empezamos a hacer esto en el 2020, las emisiones reales del 2020 estaban fuertemente afectadas por el hecho de que, por ejemplo, todos los viajes de negocio se redujeron a cero. Entonces, lo que hicimos básicamente fue una estimación real de las emisiones del 2020, que fue alrededor de 5 toneladas de dióxido de carbono equivalente. Después una estimación más estimada aún, porque lo que hicimos fue tratar de estimar cuál sería, por ejemplo, las emisiones asociadas a viajes de trabajo si no hubiera habido pandemia, y en base a ese número es que perdón, no en base a ese número, ese fue el número, este número que aparece acá, aproximadamente 12 toneladas de dióxido de carbono equivalente, sería nuestro número de base. Y me parece que me salté una hoja, ¿no? Ok, ¿cómo lo hicimos? O sea, siguiendo en la respuesta de cómo lo hicimos, les mencioné, tenemos esta herramienta Excel, pero herramientas útiles que sacamos en particular de toda la información, de la información que hay en el SME Hub, fue información relacionada sobre cómo estimar la actividad y el valor de emisiones relacionados con el teletrabajo, y estimación de emisiones relacionadas con todo lo que sea viajes de negocios, por ejemplo, en nuestro caso la empresa y las diferentes oficinas están todas basadas en Europa, entonces, por ejemplo, viaje en tren entre las distintas oficinas,
el viaje de ida y vuelta de la gente desde su trabajo a la oficina, etc. Para tener cifras sobre cuál es el valor de emisiones, el contenido de emisiones de cada una de esas actividades, usamos muchas de las herramientas del SNI. ¿Qué fue lo que encontramos? Esto es como dije, nuestra actividad en este sentido empezó este año y tenemos una experiencia muy incipiente, pero puedo compartir cuáles son algunas de las cosas que aprendimos en esta experiencia. Lo que encontramos más complicado para estimar fueron datos sobre emisiones de actividades de alcance 3. Bueno, para compañías que recién comienzan a hacer esto, es difícil estimar las emisiones del año base, y en nuestro caso aún más difícil fue el hecho de que no es un año típico de nuestro año base, porque fue el año donde 6 o 9 meses, dependiendo del país en donde uno estaba, de los 12 meses del año fueron en confinamiento. Y bueno, otra cosa que suponemos que puede ser un problema es, nosotros somos una empresa muy pequeñita, somos 5 personas, pero la estimación de cualquiera de estas cosas se puede ver. Por ejemplo, la estimación de las emisiones asociadas a ir y venir al trabajo tienen que ser mucho más complicadas para empresas más grandes, imaginamos. Algunos de mis colegas seguro pueden comentar sobre esto. Obviamente las cosas más sencillas de estimar son todas aquellas que están relacionadas con actividades en las que no tiene facturas claras, como por ejemplo la factura de consumo eléctrico o compra de equipamiento, si uno quiere estimar la huella embebida no sé, en una computadora, en un servidor en nuestro caso, y en todo lo que tenga relación con nuestro uso de bancos ¿cómo se llama? Lugares donde están los servidores donde se guardan los datos. Como nosotros, como les dije, somos una compañía de servicios, entendemos que la mayoría de nuestra huella de carbono se concentra en alcance 3, imagino que eso es completamente diferente para otro tipo de compañías. Y bueno, para terminar, los pasos siguientes en general son definir el compromiso, alcanzar emisiones cero antes y proponerse un plazo, y establecer cuál es el plan para alcanzar ese objetivo basado en diferentes escenarios. En nuestro caso nos propusimos reducir las emisiones en 50% para el 2025 y 0 para el 2030, y el plan todavía no lo tenemos completamente diseñado, pero sabemos que para llegar al 2025 con la mitad de las emisiones de nuestro año base, tenemos que hacer un plan de reducción de 13% por año. El hecho de que este año, en los lugares donde nosotros nos movemos, durante muchos meses también estuvo parcialmente, hubo confinamiento, probablemente nos ayude a que no sea tan difícil la reducción para el año inicial, pero sí hay que hacer un plan serio para los siguientes años. Y esta slide tiene links a algunas de las fuentes de información que nosotros usamos. Usamos fuentes de información, por ejemplo, relacionadas con datos de conversión de factores de conversión de gases de efecto invernadero del gobierno de Inglaterra, porque yo en particular estoy basada en Inglaterra. O sea, usamos distintas fuentes de datos de Inglaterra y de Europa para poder contestar las preguntas relacionadas con, para poder estimar el consumo de la huella de carbono de distintas actividades dependiendo del país en donde cada uno de nosotros está basado. Y con eso termino mi presentación. Muchas gracias. No, muy bien, Ana, pues muchísimas gracias a ti. He visto que en el chat ya habéis puesto algunas preguntas, al menos he leído como 3. Después trataremos de contestarlas. Quizá llegado a este momento podríamos hacer un impasse. Vamos a cambiar el formato en lugar de presentación a un breve debate.
Pero antes me gustaría lanzar una cuestión, una pregunta que tenemos planteadas para todos vosotros los participantes, para conocer cuál es la actual situación, ¿no?, en vuestras organizaciones, en vuestras compañías. Si Abigail, por favor, puedes lanzar la consulta, ahí la tenéis. Dice, ¿está usted monitoreando las emisiones de su empresa? Y ahí tenéis para contestar entre 7 alternativas, desde sí, no tenemos tiempo, no solo haríamos si hubiera incentivos. Os pedimos por favor que colaboréis para conocer un poco cuál es la situación, ¿no?, de todos los que nos encontramos asistiendo al taller. Bueno, no sé si podemos continuar, Abigail, y ya después nos puedes trasladar los resultados. ¿Sí? De acuerdo, de acuerdo. Sí. Bueno, yo he notado algunas preguntas aquí mientras Vanessa, Johnny y Ana hacían la presentación. Comenzamos por ti, Vanessa, para preguntarte en relación a al inventario de huella de carbono de Aleática, ¿no? Un poco, ¿cuáles crees que son estos aspectos irrenunciables? Es decir, aquellos que no podemos descartar a la hora de abordar el inventario de emisiones de gases de efecto invernadero, de la huella de carbono de vuestra organización. Gracias, Daniel. Miren, voy a aprovechar para compartir rápidamente mi pantalla porque aquí justo listo cuáles son, yo sé que tú, Ana, han compartido cuáles son como esos puntos básicos para hacer medición. En nuestro caso... ¿Puedes ampliar pantalla, si te parece? Ah, sí, cierto, perdón. Listo. Aquí está. Nosotros, para establecer los límites del inventario de gases de efecto invernadero de Aleática, tomamos en cuenta y llevamos a cabo estas acciones. Y creemos que son como los irrenunciables, digamos, los mínimos indispensables en toda empresa, no importa el tamaño que tenga, ¿no? Uno es definir el enfoque de control, el control que vamos a tener en ello, operativo, como la capacidad de implementar cambios que nos lleven a hacer la medición de emisiones y eventualmente a reducirlas. El control financiero, si tenemos el control de hacer inversión y tener retribuciones por esas medidas para poder, medir y reducir emisiones. 2, lograr la participación de todos los involucrados en la empresa para hacer la recolección de datos y poder hacer eventualmente implementar las medidas de reducción de emisiones. 3, considerar las emisiones que vamos a medir, directas e indirectas, alcances 1, 2 y 3. Como tú decías, 1 y 2 pues son mandatorias bajo algunos estándares y normatividades, y 3 es voluntario, pero cada vez nos acercamos más a que empiecen a ser, creo yo, mandatorios de alguna manera. La identificación de las fuentes de emisiones, por supuesto, tenemos que saber y conocer cuáles son estas fuentes en nuestro negocio, en nuestra empresa. Definir, bueno, la metodología de cuantificación, el establecimiento del año base, en nuestro caso es 2019, la recopilación y análisis de los datos, ir conformando esa base de datos de los indicadores, hacer el cálculo de emisiones con base en la calculadora de huella de carbono y también definir el alcance de difusión de este inventario, si solamente lo vamos a difundir internamente o si lo vamos a hacer también internamente a través de nuestro informe anual, o a través de presentar nuestro COP ante Pacto Mundial, o a nuestros grupos de intereses y accionistas, ¿no? Entonces, para nosotros estos son los puntos indispensables, es el camino que hemos recorrido y el que consideramos que toda empresa debe recorrer, como decía yo, del tamaño que sea la empresa. Gracias. Estupendo, gracias Vanessa. Johnny, en un par de minutos, porque tenemos un poco, me gustaría atender a las preguntas que han hecho los asistentes. Te decía, Johnny, estabas hablando tú también en tu presentación sobre los incentivos, ¿no?, por parte de gobiernos
¿Qué crees? ¿Qué crees o cuáles son las medidas que se están poniendo en el sector público para fomentar el cálculo de huella de carbono? ¿Qué medidas se podrían tomar? Bien, en el caso, por ejemplo, voy a tomar el caso argentino, ¿no? Por decir, Sí, por favor. para poner un ejemplo. Sí. Argentina, desde que firmó, digamos, el Acuerdo de París, de alguna manera incentivó, por ejemplo, en el año 2016, si no recuerdo, 2017, lanzó algunos programas de inversión, por ejemplo, para incentivar el tema de energías renovables, y también creó la Ley de Fomento Nacional para Uso de Energías Renovables, ¿no? Lo que sí está haciendo ahora es avanzar en materia de adaptación al cambio climático en articulación, por ejemplo, con otros sectores. Ahora, yo lo veo de un aspecto macro que va bajando a las provincias, los municipios, ¿no? Y que de alguna manera están tratando de, digamos, de adaptar o de llegar a la comunidad. Ahora, uno de los, digamos, objetivos que se ha trazado en Argentina es de bajar la reducción a un 16% de lo que viene emitiendo de acá a 30 o 40 años. Si bien, por ejemplo, ¿no? Dentro de su esquema que está armando, por ejemplo, tiene un inventario nacional de lo que es los gases de efecto invernadero, vemos que el fuerte que tiene es en energía, seguido por agricultura, y después vienen los procesos industriales. Sí están quizá los otros sectores que dependen del gobierno, por ejemplo, el instituto, el INTA y el INTI, no sé si lo conocen, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y lo que es del Instituto de Agropecuaria, en el cual, por ejemplo, ellos ¿qué están haciendo? Sí, con el fin de llegar a esta baja de emisiones que pretende Argentina entre 30 a 4 años, están haciendo trabajos de investigación. Y fíjense, quizá para redondear con este ejemplo, esta es una publicación que salió hace poco, en marzo, si no me equivoco, de este año, donde estos dos institutos, a pedido de lo que es Argentrigo, que es la Asociación Argentina de Trigo que reúne a todos los sectores que participan en la cadena de valor del trigo, hicieron, digamos, la huella de carbono en toda la cadena. Que la norma que utilizaron para ese caso fue, por ejemplo, la que utilizaron fue la ISO 14067 y juntamente con las directrices del panel intergubernamental de cambio climático. En este estudio, como lo que se hizo fue toda la cadena desde la producción, uso de insumos, energía, llegaron a la conclusión, digamos, los resultados, que los niveles de emisión de dióxido de carbono en esta cadena estaban por debajo de los valores internacionales. Este dato es útil porque de alguna manera le va a permitir explorar el mercado internacional para ofrecer estos productos elaborados con bajo impacto ambiental. No nos olvidemos que Argentina es el sexto exportador de trigo, y frente a esto, digamos, viendo como esto decíamos, ¿no? ¿Qué alternativas o beneficios le puede traer? Porque cuando hablamos de esto, digamos, en toda la cadena de producción, estamos hablando de alcanzar el carbono neutral, ¿no? Quiere decir en toda la cadena. Por ende, en esto de alguna manera intervienen las pequeñas, las medianas, las grandes que exportan su producción, lo cual va a estar, digamos, no va a estar exentas en los próximos años de calcular su huella de carbono e informarla, obviamente, por parte en toda la cadena productiva hacia una, de acuerdo a la producción de alimentos al mundo, ¿no? Pero nuevamente, de alguna manera los gobiernos tienen que hacer un incentivo, ya sea impositivo o dando líneas de financiamiento, porque sabemos que las industrias, en este caso, por ejemplo, las pymes, necesitan de alguna manera ese acompañamiento, porque además en todo este análisis que se hace, tienen que tener, digamos, un profesional que les ayude a hacer, ¿cómo se llama?, este cálculo en la huella de carbono, ¿no? Eso es más o menos lo que, por ejemplo, quise traer este ejemplo para ver cómo ya se está haciendo, y de alguna manera hay pymes que, por ejemplo, por su propio, las que están, digamos, exportando, lo hacen, digamos, por voluntad propia, y otras que están participando porque, por ejemplo, hay matrices, ¿no?, que están en Europa, y de alguna manera les están incentivando digamos, en esa cadena de producción para que empiecen a hacer esta medición de huella de carbono. Obviamente que falta un montón, pero bueno, por algo hay que empezar. Bueno, estamos en el camino, pero no nos podemos dormir en los laureles, ¿no? Exactamente. La urgencia es imperante. Ana, me gustaría preguntarte también rápidamente, porque el tiempo apremia, por unas breves orientaciones, ¿no?, que darías a una pyme
que se plantea comenzar con este inventario de huella de carbono, ¿no? Pues no sé, ¿por dónde? ¿Por dónde debe empezar? ¿Por dónde empezar? Un autocálculo, como habéis hecho vosotros. En ese sentido, tal vez nosotros tuvimos suerte porque trabajamos con otras pymes y en contacto con otra empresa que es una consultora que hace consultoría de servicios para el sector de energías renovables, en particular eólica. Ellos empezaron a hacerlo por interés de una de las personas que trabaja en esa consultora, y esta persona armó esa herramienta Excel que mencioné, y nosotros, ella compartió la herramienta Excel con nosotros, o sea, ya teníamos como un modelo para empezar a hacer toda la estimación de actividad, como un modelo de qué tipos de cosas había que mirar para hacer la estimación de actividades. Y tengo que aclarar que todo este trabajo no lo hice yo, lo hizo una colega mía que se llama Lea Schwartz, y que seguramente puede contestar preguntas si me hacen preguntas muy difíciles. Pero ella usó esta herramienta, empezó sobre esta herramienta, y lo que hizo fue adaptarla. Ahora, supongo que si uno tuviera que empezar de cero, lo que tendría que hacer es la lista de cuáles actividades, como yo mencioné, entonces el teletrabajo, el gasto en oficinas, en nuestro caso, de nuevo, insisto, es bastante acotado el número de cosas que hay que tener en cuenta, y eso lo hace más sencillo. Y después hay que hacer un poco de investigación sobre cuál es el contenido de emisiones de cada una de esas actividades, y eso yo creo que sí es bastante dependiente del lugar en donde uno esté. No sé si herramientas que se han desarrollado, por ejemplo, en términos de control de emisiones relacionadas con el teletrabajo en Inglaterra, pueden servir en México o en Argentina. Yo creo que eso requiere un poco más de Adaptación. investigación. Sí, sí, bueno, sí, primero de investigación y después de adaptación. Pero, pero ya les digo, hay bastantes herramientas, y también requiere bastante de estimación, ¿no? No es una ciencia absolutamente exacta el hacer esto. Hay muchas cosas que hay que simplemente estimar, porque es muy difícil encontrar un número exacto para algunas de las componentes. Pero, pero una simple planilla Excel y una simple planilla Excel, un poco de investigación sobre números y por ejemplo, contenidos de emisiones, un cálculo cuidadoso del nivel de actividad en cada uno de esos ítems, y muchas ganas de hacerlo también hacen falta. Creo que Vanessa mencionó el tema del tiempo y de tener gente dedicada. Nosotros somos muy pequeñitos, y entonces esto lo puede hacer una persona que además de esto hace muchas otras cosas, como todos nosotros, pero me imagino que en una empresa con 500 empleados no lo puede hacer una persona como un proyecto en sus horas libres, entre comillas. Muy bien. Muy bien, gracias, Ana. Abigail, no sé si podemos tener acceso a los resultados de la encuesta, llevarnos al menos una imagen, ¿no?, de los participantes. Pues aquí la tenemos, sí, la mitad, ¿no? La mitad de ellos están monitorizando las emisiones de la compañía. Una cuarta parte, aproximadamente un 27%, les gustaría, pero no saben cómo hacerlo. Por eso entiendo el interés de participar en estos talleres. Después tenemos también un 9% igualitario entre no tienen tiempo para dedicarle a eso. El tiempo es un recurso escaso y muchas veces hay que dedicarlo a lo más urgente, aunque hay que sacar tiempo para lo importante. Y también el 9% no lo haríamos si nos lo requieren nuestros clientes o la regulación local, ¿no? Esto también es importante, tal. Y bueno, me alegra ver que a todo el mundo le interesa, ¿no? El 0% no le interesa. Bueno, si no, no estarían aquí participando en el taller. ¿Y qué más? Bueno, el 4% si hubiese incentivos fiscales o de financiación, ¿no? Para que también ha hablado Johnny sobre este tema. Muy bien, muy interesante. Me gustaría también, pues, en estos minutos finales, revisar las preguntas que habéis planteado en el chat, si soy capaz de abrirlo.
No sé si alguno de vosotros... Acá hay tiene- una pregunta, yo vi una que dice, ¿qué pasa con Sí. la medición de pymes que van en crecimiento? Ah, sí, la vi, la vi. ¿Quieres contestar, Ana? Yo puedo decir desde mi punto de vista, pero por ahí ustedes pueden aportar más. Desde mi Sí. punto de vista, un problema de una pyme, un problema entre comillas, de una pyme en crecimiento es el año de base, ¿no? ¿Cómo se determina Claro, el año de base? Nosotros, por claro. ejemplo, determinamos el año de base en 2020 y empezamos a operar en el 2019 y obviamente tenemos planes de crecimiento. Sí. Lo que hay que hacer en ese caso es como redefinir el año de crecimiento, no sé, por ejemplo, si hicimos nuestro año base basado en que había 5 empleados yendo y viniendo a oficinas, ocupando oficinas para 5 empleados y viajando, haciendo viajes de negocios proporcionales a un número de 5 empleados, y pensamos tener 10 en 2 años, entonces uno podría redefinir el año de base basado en duplicar el número de empleados y entonces contar en la reducción de emisiones desde ese número. Eso es, el uso de indicadores en este sentido es importante para, digamos, no reportar o no informar sobre emisiones netas de CO2, sino que se pueden, digamos, adoptar algún KPI de seguimiento, ¿no? Emisiones por proyecto, por número de proyectos, por número de empleados, por número de, pues no lo sé, incluso por facturación, ¿no? Si es posible. Claro. Muy bien, pues gracias, Ana. Después había una pregunta concreta sobre el sector vitivinícola. A la huella de carbono es significativo. Bueno, aquí un debate en el sector agroalimentario y también en el vitivinícola en cuanto a que son un sector que, si bien genera emisiones de gases de efecto invernadero, también genera absorciones, ¿no? por la propia planta. Bueno, aquí le recomendaría a la persona que ha preguntado, Álvaro Guerrero, que investigue sobre el esquema del Wineries for Climate Protection, que es un esquema que recoge la afección de bodegas y de empresas vitivinícolas tanto al cambio climático como a los aspectos de residuos, de aguas y energéticos. Es un esquema muy interesante, lo han desarrollado la Asociación Española del Vino, me parece, y la verdad que está teniendo una gran aceptación. Y ahí pues se pueden resolver este tipo de problemas, ¿no? Miguel Maruri está preguntando en relación a proyectos de compensación. Es buena esta pregunta, quizás se escapa un poco del alcance de este taller, en el que nos hemos basado en las mediciones de gases de efecto invernadero. Me consta, Mónica, que en los próximos talleres se hablará de este tema, ¿no? De compensación y de reducción de emisiones. En el próximo de reducción y en el siguiente de compensación. Habrá que Efectivamente. esperar al mes de septiembre para el de compensación. Muy bien, bueno, nada, adelantaros que Pero bueno, igual le puedes adelantar algo. Sí, nada, la compensación cada vez está es más importante a la hora de alcanzar el objetivo de cero emisiones, sobre todo en aquellas empresas que ya tienen una trayectoria de cálculo y reducción importante. En base a ello hay creado un mercado de carbono en el que no se es muy transparente en cuanto a acceso a información de precios de mercado y digamos, lograr identificar dónde se pueden comprar estos créditos de carbono, pero sé que los distintos países están trabajando en la elaboración, en la conformación de estos mercados que permitan a las empresas avanzar en la compensación de emisiones, ¿no? Mi experiencia aquí en España es que cada vez más los clientes se están interesando más por la compensación y por dar servicios y ofrecer productos que puedan ser catalogados cero emisiones. Y eso a día de hoy pasa sí o sí por compensar.
No sé si hay alguna pregunta más. Mónica, ¿tú has visto alguna pregunta más? Bueno, hay una participante que sugiere que en la encuesta se añada otra pregunta, que Cierto. es si se tiene proyectado hacerlo a las preguntas que hemos lanzado. Y aquí tienes una pregunta de Álvaro Guerrero que dice: en cuanto a la energía solar, ¿resulta rentable? ¿Se está brindando asesoría o apoyo de algún tipo? ¿Se está implementando en el sector agrícola con éxito? Bueno, Ahí lo dejo. pregunta también muy interesante. Son 3 o 4 preguntas en una. Yo, por responder brevemente también, que se nos va el tiempo, la energía solar ya es más barata que la generación energética a partir de combustibles fósiles. Esto está siendo un cambio de paradigma total en el modelo energético de los países, bueno, y tanto acá en España como bueno, sabemos, ¿no? Chile, Argentina, Colombia, incluso México, es un poco lo que yo conozco. Cada vez más las plantas fotovoltaicas se están poniendo en marcha, bien para autoconsumo o bien para generación y venta de energía a la red. En cuanto al sector agrícola, pues muy interesante, y eso sí lo podemos ver en el taller de reducción de emisiones, la incorporación y la sustitución de grupos generadores electrógenos a partir de combustibles fósiles por plantas fotovoltaicas. Es más rentable, si cabe, que aquellas que están conectadas al grid energético nacional, por cuanto la reducción de combustibles fósiles es directa, ¿no? por la energía solar. Sí, Vanessa, ¿querías comentar algo? Sí, Daniel, gracias. Me gustaría nada más complementar lo que mencioné, que respecto a que este tema es un tema técnico y que sí requiere un especialista, ya sea in-house, y para las empresas que no quieran invertir en tener a alguien in-house, sí es muy importante hacernos especialistas que nos permitan trazar este camino y avanzar en esta ruta. Y para eso, esto lo digo mucho en función también de la pregunta de cómo hacerlo, ¿no? Y de los resultados en la encuesta, de sí queremos, pero ¿cómo hacemos? Definitivamente es a través de expertos en la materia. Mi sugerencia es que hagan un concurso de especialistas en el tema, de consultorías y de organizaciones y empresas especializadas en ello, que revisen las propuestas técnico-económicas, y para eso es que sugería también capacitarnos para poder leer esas propuestas y comparar y saber cuál es mejor que otra. Siempre orientado a que seamos conscientes que nos va a implicar una inversión, pero que también va a implicar un retorno, tanto en el sentido de valor del negocio como en reputación y como en una eventual reducción de costos. Muy importante eso, ¿no? Porque uno, si no es experto, no lo sabe hacer. ¿Cómo empezar si uno no sabe? Pues no hay manera. Y en ese sentido, bueno, sí, eso, tener estas propuestas técnico-económicas, elegir quién va a ser quien nos acompañe en este camino, y esa es la manera, realmente no importando el tamaño de empresa, ese es creo que por ahí es el camino, pero en ese sentido también depende del tamaño de la empresa, como decía Ana, pues elegir una propuesta económica robusta, pero no muy onerosa, ¿no? Sino muy sensata en términos de costo. Gracias. Pues sí. No, Vanessa, muchas gracias. Dani, ¿tienes un minuto para contestar otra pregunta que hay? Sí. Dice, ¿la solar puede ser fotovoltaica con placas o termosolar para calentar agua con tubos? ¡No! ¿Perdón? No, a alguien se le ha disparado el teléfono. Sí. El El micro. Sí, bueno, depende de las necesidades energéticas que tengamos en la compañía, ¿no? Solar fotovoltaica para la producción de energía eléctrica y la de tubo más bien para agua caliente sanitaria, producción de vapor incluso, ¿no? Sí, la de producción de agua caliente pues quizás lleva una trayectoria de mayores años en mercado, y la fotovoltaica, como decía al principio, cada vez está consiguiendo unos resultados
pues mucho más eficiente y de mayor rentabilidad en cuanto a lo económico y a lo energético. Yo, si queréis, hago un brevísimo resumen de lo que hemos visto antes de despedirnos. Son las 17:31 y tampoco queríamos ceñirnos muy bien al tiempo que nos habéis prestado. Nada, comentar rápidamente lo que han dicho las tres intervinientes, ¿no? Las tres presentaciones. Vanessa Silveira lo ha contado, ¿no? Contar con un técnico... es un tema técnico con implicaciones en el negocio, tanto en gastos como en inversiones y en coste de oportunidad. Tiene un impacto el cálculo de huella de carbono a nivel estratégico que nos va a ayudar a la sostenibilidad del negocio, adquiriendo un mayor valor a ojos de entidades financieras e inversoras. La importancia de la capacitación, decía también Vanessa, hace incidencia ahí. No, verga, Sí, y contar con apoyo, ¿no? Contar con apoyo, hablaba ella también de la adhesión al Pacto Mundial y a las cámaras de comercio para estar informados, ¿no? Por otra parte, Johnny Saire contaba pues, que a pesar del Acuerdo de París en 2015, las emisiones de gases de efecto invernadero lamentablemente han seguido una senda ascendente. La pandemia del COVID pues, ha tenido un efecto catalizador sobre la mejora en reducción de emisiones, así como en la calidad del aire. No sabemos si es un efecto espejo o cabe lugar a la esperanza, ¿no? Después hablaba también de la necesidad de inversiones para reducir estas emisiones y la necesidad de incentivos, ¿no? Por parte de los gobiernos para comprometer a empresarios a realmente apostar por planes de acción para la reducción. Después daba una serie de beneficios, de inconvenientes que se encuentran en las empresas a la hora de calcular esta huella de carbono. Entre los inconvenientes, pues la no clarificación de metodologías a utilizar, la inexistencia de comparativas. Esto es algo que también nos sucede y nos encontramos nosotros bastante, ¿no? El no tener un marco común donde podamos comparar servicios y productos en cuanto a su afección al cambio climático, y los costes de informar sobre huella de carbono. También lo comentaba como inconveniente. Sobre beneficios, pues la creación de oportunidades de negocio asociadas a la descarbonización de las compañías, creación también de empleo, fundamentalmente por la creación de oportunidades en energías renovables, y también el aumento de la confianza en las empresas como, digamos, resultado de su apuesta por atender la responsabilidad social corporativa de sus grupos de interés, ¿no? Por último, pues Ana López nos ha contado la experiencia concreta de una pyme que presta servicio de software as a service. Contestando a la pregunta de por qué, básicamente, digamos que se contesta de su propósito como empresa, a través del uso de herramientas sencillas basadas en Excel para el cálculo de sus alcances predominantes, como el alcance 2 y alcance 3, y nos ha contado pues, cuáles son sus siguientes pasos a dar, ¿no? En este sentido. Para 2025 alcanzar una reducción de emisiones del 50%, y en 9 años, 2030, llegar al cero emisiones con una senda establecida en su plan para alcanzar estas metas, ¿no? Yo creo que han sido 3 exposiciones pues, muy interesantes, cada una de ellas desde su visión de pyme, de gran empresa, también de asistencia a las empresas. Y yo, por cerrar, Mónica, si me permites, ¿tienes algún comentario? Pues agradeceros de nuevo vuestra participación, decir a todos los participantes que recibirán la grabación y las presentaciones que si tienen preguntas nos las pueden hacer llegar y os las
enviaremos por si vosotros tenéis respuestas más técnicas, y por nuestra parte he visto que en el chat hay alguna preguntilla más sobre dónde pueden conseguir la herramienta Excel. Esto me imagino que es para Ana, y también sobre temas de capacitación, pero bueno, podemos irlas contestando nosotros en los próximos días. Por eso ya sé que todos vamos muy justitos de tiempo. Sí. Y que no nos podemos alargar mucho más. Ahora están cayendo como cascadas, pero bueno, en general... Bueno, nos la podéis pasar y Sí, hacemos, exacto. damos respuestas Pero sin bueno, problema. las felicitaciones a todos los expositores por vuestra participación y vuestras intervenciones. Muchísimas gracias de nuevo. Recuerdo que el 14 de julio tenemos... Y allí nos volveremos a ver. Muchas gracias, Dani, por tu ayuda. Gracias a todos. Y Muchas a gracias. Johnny, a Ana y a Vanessa. Mónica, un favor, me mandas la pregunta de paneles de energía solar porque me gustaría responder en un sentido integral, si les es posible. Vale. ¿Sale? Vale. Sí, sí, sí. Espero que se guarden en el chat. Ya lo comento luego y te envío todo. Muchísimas gracias, Gracias Vanessa. a todos. Bye, Adiós, un bye. saludo. Gracias, Bye. gracias. Bye. Chao. Chao, hasta luego.